Muy buenas noches con todos. Quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Bacora Camargo. El día de hoy estamos 29 de abril 2025, día martes, en donde vamos a conversar sobre una situación que nosotros debemos estar atentos. Recientemente se habría dado a conocer que uno de los exponentes de la música, como es Carlos Santana, habría dado positivo a COVID-19. Igualmente, un municipio en Brasil volvió a indicar el uso obligatorio de mascarillas. COVID-19 estaría volviendo, podría causar nuevas olas en el 2025. ¿Qué dicen los científicos? ¿Qué dicen las investigaciones? En este video vamos a compartir un análisis de lo que recientemente se habría dado a conocer en relación al guitarrista Carlos Santana, su cancelación en algunos conciertos y cuál es el impacto que hoy en día, 2025, a 5 años de haber sido declarada pandemia, y que prácticamente ya habríamos vuelto a la normalidad, estaría pasando con el SARS-CoV-2. No olviden suscribirse al canal, compartir la información y lo más importante, estar atentos a los temas que venimos publicando para que de esta manera nosotros podamos estar enterados en relación a los temas de salud. Igualmente, no olviden compartir el video para que la información llegue de esta manera a más personas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre este tema. Es una transmisión, como las venimos haciendo de manera habitual, multiplataforma. Estamos hoy en día en una cuenta nueva también, no solo en YouTube, en Facebook, TikTok, Instagram y en lo que es LinkedIn y la cuenta X, sino también estamos en la plataforma nueva de transmisiones en vivo que sería Kik. También tenemos una cuenta ahí y también la transmisión en vivo se está haciendo de manera simultánea en todas estas plataformas. Y el tema es muy importante para que nosotros conozcamos qué es lo que está pasando. Hoy en día se habría dado la noticia de que Carlos Santana habría dado positivo para COVID-19. Y muchas personas en el video que publicamos hicieron un comentario importante. Al mencionar que el virus volvería, la pregunta real sería, ¿y realmente se fue? Y es una pregunta importante. La respuesta claramente es que COVID-19, el SARS-CoV-2, nunca se había ido. Sigue presente en nosotros, entre nosotros, y sigue causando infecciones. Así que la aclaración que se dio en los comentarios es correcto. ¿Acaso el coronavirus se ha extinguido o se ha ido? Y la respuesta es que no, sigue presente y sigue causando infecciones. Y esto es peligroso en cualquier momento porque podría originar una variante que hasta el momento todavía no se describe. Una variante de alta consecuencia que podría pasar. Y vamos a centrarnos en primer contexto a lo que pasó con Carlos Santana. ¿Cuáles han sido hoy en día los síntomas que ha presentado? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué es lo que ha pasado con el músico? Entonces, esta noticia, sobre todo, ha llamado la atención porque Carlos Santana tenía conciertos programados en Estados Unidos. El guitarrista habría dado positivo para COVID-19 y habría suspendido sus presentaciones en Texas. Entonces, en Estados Unidos ya se había confirmado la suspensión de algunos conciertos. Entonces, este punto es importante y ya se ha visto conciertos afectados con respecto a las presentaciones que tenía y todo esto por el coronavirus. Ahora, también se menciona que previamente habría sido hospitalizado por un cuadro de deshidratación. Y eso es un tema que nosotros debemos tomar en cuenta y estar atentos a ello. Ojo, ha tenido un cuadro de deshidratación. Con respecto al comunicado oficial, Santana habría lamentablemente suspendido su concierto de One Next Tour 2025 porque el comunicado oficial habría dado a conocer que dio positivo para COVID-19 y estaría en aislamiento y descansando. Entonces, es muy importante que el concierto en San Antonio, Texas, se suspendió. También el concierto que se dio en Sugarland, en Texas, también habría sido suspendido. Y probablemente se esté reprogramando otros conciertos que han estado ya previamente programados. Un punto importante que habrían dado a conocer
de manera oficial es que habría sufrido un cuadro de deshidratación. Entonces, este es un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta, dado que, como nosotros hemos entendido, COVID-19 no solo es un virus que afecta la parte respiratoria. COVID-19 también puede afectar otros órganos, otros tejidos, y dentro de ello puede causar cuadros de diarrea, y la diarrea puede conllevar a deshidratación. Entonces, es un punto importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que, sobre todo, los síntomas digestivos cuando se presentaron en COVID-19 siempre han sido más peligrosos. Cuando nosotros hablábamos del COVID-19 digestivo, hablábamos de que los síntomas eran más peligrosos y son importantes que nosotros debemos conocer. Entonces, la información oficial se indica que Carlos Santana habría presentado un cuadro de deshidratación previo y que posteriormente se dio confirmación a COVID-19. ¿Esto qué significa? Que probablemente las manifestaciones iniciales que ha tenido y que lo ha conllevado a suspender los conciertos es que hayan sido manifestaciones digestivas, en donde probablemente se presentó mal, con dolor abdominal, ha presentado quizás un cuadro de diarrea y esto ha podido llevar a una deshidratación. La deshidratación podría estar en relación a que los científicos han buscado, o los médicos habrán buscado cuál es la causa, habrán hecho algunos estudios, dentro de ellos habrán realizado estudios para COVID-19 y habría dado positivo. Entonces, esto es lo que nosotros podemos especular. Sin embargo, lo que significa es de que el virus, como bien dicen, no se ha ido, sigue presente, pero sobre todo podría causar cuadros severos en personas que hoy en día nosotros pensamos que no va a tener mayor repercusión. Y esto es lo que habría indicado su manager. En cuanto a la atención médica, habría sido hospitalizado, atendido por bomberos locales de emergencia, se hospitalizó en lo que es un centro de salud cercano y la recuperación felizmente es adecuada. Los síntomas comunes de COVID-19, a razón de este caso, para que nosotros tomemos en cuenta, son fiebre, tos seca, fatiga y dolor de cabeza. Ellos siguen siendo los principales síntomas que hoy día se registran y que nosotros no podemos minimizar ni bajar la guardia, ni mucho menos estar sin dejar de tomar en cuenta este riesgo. Entonces, es muy importante que los síntomas hoy en día de COVID-19, fiebre, tos seca, fatiga y dolor de cabeza, son los síntomas que se están registrando. Eso significa que hoy en día, ante un paciente que tiene fiebre, es muy importante sugerir, es muy importante no descartar la posibilidad del diagnóstico de COVID-19. ¿Y esto qué significa? Que nosotros debemos estar atentos al diagnóstico, dado que conocemos que la enfermedad puede causar complicaciones que pueden conllevar, sobre todo en personas vulnerables, hablamos mayores de 65 años, que tengan enfermedades previas como diabetes, problemas cardiovasculares como hipertensión, o que tengan alguna enfermedad oncológica o estén con inmunosupresión, podría ser una causa, lamentablemente, de complicaciones e incluso de muerte. Es muy importante mencionar que ya se había hablado de que uno de los efectos post pandemia que el mundo va a enfrentar van a ser las complicaciones por COVID-19. Dentro de ellas todo lo que es el conjunto de síndrome post-COVID, problemas cardiovasculares, problemas de muerte súbita, problemas de trombosis, problemas de fibrosis pulmonar y en el 2020 hablaba sobre un incremento del riesgo de cáncer de pulmón, sobre todo porque los procesos cicatriciales fibróticos en pulmón son una causa para llevar al cáncer. Y lamentablemente muchos pacientes, esto todavía no está confirmado, pero en los futuros años, de acá supongo, en unos 4 o 5 años, la incidencia de cáncer de pulmón va a tener un incremento y una de las causas importantes va a ser tomar en cuenta si el paciente estuvo hospitalizado y sobre todo en cuidados intensivos por COVID-19. Porque si no fue un infarto o un cuadro de complicación consecuente a COVID-19, el cáncer de pulmón puede ser una de las condiciones que puede presentarse en estos casos.
y que nosotros debemos estar atentos a ello. Entonces, factores de riesgo que dicen los científicos, algunos expertos, es que la emergencia médica, en este caso, la deshidratación, lleva a pérdida de líquidos. Esto puede causar síntomas como mareos, confusión, taquicardia y requiere una atención médica oportuna. Entonces son datos que claramente se habla de lo que pudo haber pasado Carlos Santana. COVID-19 en adultos mayores. Dato importante. Causa mayor vulnerabilidad, complicaciones frecuentes, recuperación más lenta. Entonces, estos datos son importantes a conocer y que nosotros debemos estar atentos. Carlos Santana tiene 77 años de edad, tiene más de 5 décadas de carrera y el 2025 tenía una gira programada conocida como el Wellness Tour. Entonces, es muy importante que la edad es un factor a considerar y Carlos Santana tiene 77 años de edad. Es por eso que todavía muchos centros están indicando que se debe tomar en cuenta que ante los síntomas sospechosos hay que hacer detección temprana, aislamiento inmediato y lo que se hizo con Carlos Santana, de acuerdo a su trabajo, reprogramar sus calendarios de presentaciones. ¿Cuáles son las medidas preventivas que debemos tomar en cuenta COVID-19? Uso de mascarilla, vacunación, higienes de manos, distanciamiento. Son medidas que nosotros no debemos perder. Estamos ante una situación que todavía no ha terminado, pero que paralelamente viene otro problema adicional, y es los casos o el riesgo creciente que tiene la gripe aviar. Y estos datos son importantes porque si nosotros hacemos una tabla de comparaciones, porque también en el año 2020 empezó a circular con mayor problema el virus H5N1, podemos ver nosotros el siguiente punto. Tenemos nosotros, por ejemplo, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025. En marzo 2020 se declara a COVID-19 como pandemia. Entonces, los casos claramente empezaron a aumentar y a hacer olas de contagios. Entonces, la evolución desde el 2019 que apareció el virus al 2020, los casos fueron exponenciales. Luego tuvieron pequeñas caídas, olas, 2021, y los casos han ido disminuyendo. Pero lentamente aparece otro virus. La línea negra es el SARS-CoV-2, para que lo tengamos en cuenta con respecto a la leyenda. COVID-19, el SARS-CoV-2. Pero tenemos también un virus paralelo que también en el 2020, la cepa o el clado 2344b, ha aparecido. Y si bien es cierto, en el 2020 se confirmó la transmisión a mamíferos, en los casos humanos los casos se mantienen bajos, pero a partir del 2022-2023 vemos una pequeña incremento de casos, sobre todo en el 2024. La pregunta es, ¿podría esto en cualquier momento despegar y convertirse en una pandemia? Entonces, esto es lo importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta, H5N1. Ahora, podría existir también la posibilidad de que COVID-19 se encuentre con H5N1 y podríamos tener nosotros dos virus pandémicos en cualquier momento. Este punto es importante tomar en cuenta. Esta curva. Paralelamente, en el 2020,
COVID-19 fue declarado pandemia, pero ya la nueva cepa de H5N1, la que está avanzando para lo que es América y Europa, la cepa 2344B, que no es la cepa asiática, porque hay una cepa euroasiática, prácticamente más asiática, y hay una cepa más europea-americana, y Estados Unidos ha visto mucho estos casos del 2344B. Esta cepa 2020 empezó a aparecer. Casos esporádicos del 2020. Se registró en el 2022 ya algunos casos en Camboya, en el 2023 también Camboya, Vietnam, en la región, la parte asiática, pero posteriormente toda la mayoría de casos en el 2024 han sido Estados Unidos. Más de 80 casos. Seres humanos. No hablamos de mamíferos. Es otro problema adicional. Pero podría existir esta posibilidad, podría darse, de que el virus que está recién adaptándose se dispare y cause una ola de infecciones. Y si pasa eso, estaríamos en pandemia. Pero, ¿qué pasaría si adicional a ello, COVID-19 hace un repunte? Podríamos tener dos virus agresivos, letales, circulando de manera conjunta. Entonces, esto por favor, tómenlo en cuenta. H5N1 y COVID-19 podrían encontrarse en el 2025 o incluso en el 2026 o 2027. Nada está dicho, nada está escrito. Así que ya las situaciones hay que tomarlas en consideración. Felizmente, el manejo de las medidas preventivas para COVID-19 funcionan para la gripe aviar. Uso de mascarillas, vacunación. Bueno, en este caso todavía no hay una vacuna oficial. Esta se dará cuando ya se tenga conocimiento de que el virus es pandémico. Higiene de manos y distanciamiento social van a ser medidas que van a seguir funcionando. Entonces es muy importante que Carlos Santana estaría marcando una situación en donde muchos piensan que podríamos tener un repunte de casos y que nosotros debemos estar atentos ante ello. Algo que mencionan los expertos es que el virus persiste, de que es necesario tener los protocolos activos y hay que tener un cuidado especial, sobre todo con personas vulnerables. Situaciones que nosotros debemos considerar, debemos estar atentos y tomar en consideración estas recomendaciones. El objetivo es tomar en cuenta estos detalles para que nosotros no perdamos la oportunidad de poder cuidarnos y, sobre todo, de actuar de manera oportuna ante el riesgo pandémico de dos virus que van avanzando. Un repunte de COVID-19 por un lado y por otro lado la gripe aviar H5N1 que sigue sumando preocupación constante, ¿correcto? Entonces no olviden estar atentos a estos puntos y lo más importante, tomar en cuenta las informaciones que día a día venimos compartiendo para estar atentos a lo que podría pasar. Me preocupa mucho la situación que se podría dar con este análisis de que los casos de COVID-19 puedan repuntar en cualquier momento, porque ya vamos viendo indicios de posiblemente algún incremento de casos que se pueda dar en los siguientes meses. Y se lo menciono porque todos hemos ya bajado la guardia, todos. Si bien es cierto, yo puedo estar dando la información y estar atentos a ello, obviamente en este momento, abril 2025, ya no utilizo mascarillas. Obviamente en este momento no hay actualización de vacunas, ya no se habla de vacunas COVID-19. La última actualización se habría dado con la variante JN.1 y de ahí ya no se habla más de vacunas, ya no hay una actualización. Soy sincero, no me habré colocado 6 o 7 dosis de la vacuna, pero ya no tengo un refuerzo, ya pasaron más de 6 meses. La última dosis de la vacuna que yo tengo ya son más de 6 meses. Entonces también estamos dentro de esa población vulnerable. Pero hoy en día ya no existe una campaña marcada de vacunación contra COVID-19. Muchas vacunas lamentablemente se perdieron o cumplieron su tiempo de caducidad. Entonces los gobiernos no están haciendo una protección o un estudio exhaustivo porque los casos han disminuido.
Hoy en día no existe distanciamiento social, no existe mascarillas, no hay vacunación, estamos viviendo desprotegidos o descuidados. Y yo estoy dentro de ese grupo. Estoy informado, estoy atento, igual mantenemos siempre la prudencia, pero eso no significa que esto ha terminado. Y esto pasa también porque los gobiernos, que deberían estar atentos a la información, no la están brindando. Vamos registrando Estados Unidos, ya con Carlos Santana, claramente se habla de que COVID-19 sigue causando infecciones. Brasil recientemente ha indicado en un municipio ya el uso nuevamente de mascarillas porque se registra un ligero repunte de casos COVID-19. Igualmente en Perú también ya se ha registrado ligeramente un incremento de casos y ahora con la temporada que va a venir de la temporada de frío con el otoño-invierno, lamentablemente vamos a poder registrar quizás un incremento de casos. Entonces, esta situación es bastante preocupante porque podríamos registrar el incremento de dos virus paralelos, pandémicos, como es la gripe aviar y H5N1, y que nosotros debemos estar informados y atentos ante ello, ¿correcto? Muy bien, entonces queríamos compartir este tema. Espero de que sea bastante útil para que nosotros estemos atentos. Me pregunta Edith, disculpe, una consulta, ¿por qué las personas están muriendo por infarto? Muchos dicen que por las vacunas. Edith, están muriendo por las secuelas de COVID-19 y esto lo mencionamos. Si hay personas, y hemos dicho, esto lo hemos dicho desde antes de las vacunas. En el 2020 ya mencionamos y están los videos ahí escritos, bueno, publicados. Y esto va para Edith. Es muy importante que si hoy en día existe una ola de infartos del corazón, no es por las vacunas, es por las secuelas que deja el virus. El virus ha dejado y deja secuelas. Y esto lo mencionamos en el 2020. En el año 1918, el mundo enfrentó hace más de 100 años una pandemia con características similares a COVID-19, pero no fue la misma. La gripe española va a ser igual a lo que podría ser la gripe aviar H5N1 en tiempos modernos. ¿Qué pasó? La pandemia duró 10 años, 12 años, pero en los 5 o 10 años posteriores, sin vacunas, se registró una ola de mortalidad. Una ola de mortalidad por infarto de miocardio. Y estos son datos importantes. Y son información que nosotros debemos tomar en cuenta. Entonces, estos datos son importantes a considerar. Y hoy en día, con el uso de la inteligencia artificial, que por si acaso la inteligencia artificial no solo significa crear imágenes o animaciones para hacerlas o para publicarlas en redes sociales, hoy en día la inteligencia artificial consiste en evaluar también información que se encuentra en artículos científicos. Uno puede hacer la consulta y vamos a hacer la consulta en tiempo real para que nos dé la información. Entonces, es muy importante qué pasó con respecto a la pandemia por gripe española, 1900, en este caso prácticamente 18. Muy bien, un virus de la gripe aviar, que fue a un H1N1, muy bien, se propagó por el mundo. Entonces, años después, se describió ola de infartos. La pregunta es, ¿hubo relación con la pandemia? Vamos a ver qué es lo que pasa con respecto a esos puntos. Entonces, muy bien, estamos viendo la inteligencia artificial. Vamos a colocar esa información. Y acá, y con esto voy a responder la pregunta que me hace Edith, y sobre todo las personas que puedan estar con respecto a la parte de antivacunas que nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque al igual que COVID-19, la gripe aviar causó un problema de tormenta de citoquinas. Y eso es un dato importante que nosotros debemos entender y comprender. Y es por eso que la inteligencia artificial nos ayuda a hacer búsquedas más exhaustivas de información validada científicamente, obviamente
hay que poner los filtros adecuados para tener una información adecuada y nos permite dar información detallada de temas que nosotros debemos conocer. Y es por eso importante que nosotros debemos aplicar adecuadamente la información. Entonces, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es el análisis. Y es hoy en día que yo en mis consultas utilizo la inteligencia artificial. No utilizo para hacer un meme viral, como ponerme en una imagen de muñequito y publicarla en redes sociales, que esa es la mínima expresión de lo que podría o la utilidad que podría tener la inteligencia artificial. Lo utilizo en casos reales, en casos de pacientes, hago investigación y comparto con mis pacientes esa información. ¿Para qué? Para que mis pacientes tengan esa información actualizada y puedan ver lo que son los datos importantes en relación a lo que significa hoy en día los datos médicos que nosotros debemos tomar en cuenta. Acabo de hacer una búsqueda en inteligencia artificial en tiempo real. Voy a compartir en un momento lo que va a significar la información y con eso vamos nosotros a ver sobre lo que pasó con ello. Voy a compartir la pantalla para que nosotros podamos ver la información de la inteligencia artificial. ¿Correcto? Entonces, vamos a hacer la pregunta que ya le he hecho. Entonces, vamos a poner la pregunta que la tengo ya en el sistema. Vamos a poner la pregunta en tiempo real y vamos a decirle, con respecto a la pandemia por gripe española de 1918, ¿ok? Un virus de la gripe aviar, se propagó por el mundo. No había vacunas. Años después se describió ola de infarto del corazón, infarto de miocardio. Pregunta. ¿Hubo relación con la pandemia? Entonces, miren, estamos haciendo la pregunta en tiempo real. ¿Correcto? La pregunta en tiempo real. Y acá esto es lo que responde claramente. Hemos hecho la consulta en tiempo real, estamos utilizando inteligencia artificial y vamos a leer lo que dice la información. Sí existe evidencia científica y epidemiológica que sugiere una posible relación entre la pandemia de la gripe española 1918 y el aumento de infartos de miocardio observado décadas posteriores. Aunque no se puede afirmar una relación causal directa con certeza absoluta, se cree que los múltiples estudios han evidenciado esta asociación. Resumen: gripe española 1918, un virus de la influenza H1N1. H1N1, como la pandemia del 2009, la gripe porcina. Sin embargo, ese virus no tuvo ningún tipo de semejanza con lo que fue 1918. Pero la gripe aviar H5N1 no va a ser igual a H1N1, sino va a ser peor que H1N1 de lo que fue 1918. Entonces, ¿qué pasó? El origen aviar, 1918. Infectó al 30% de la población mundial. H5N1, según proyecciones, y haciendo hoy en día no la estadística que solemos hacer, que es la estadística en relación a conocer un valor de una muestra y ver qué pasa en la población, sino hoy en día existen los modelos matemáticos donde nosotros podemos dar datos a las computadoras y las computadoras nos dan información de lo que podrían pasar en escenarios posibles. La gripe aviar no va a afectar al 30% de la población.
va a afectar a más del 80% de la población cuando se convierta en pandemia. La pregunta, como dice el director de la OMS, no es si va a ocurrir. La pregunta correcta es cuándo va a ocurrir. O sea, dando como tácito que el hecho va a ocurrir. Entonces, décadas después, 1918 fue la pandemia por gripe aviar. 1930, ojo, 12 años después. A 1950, ojo, prácticamente más de 30 años, se observó una ola de infartos agudos de miocardio. Y acá las personas antivacunas van a decir, fue por la vacuna. Señores, en 1918 no había vacunas contra la gripe española. No se aplicaron ninguna vacuna. No habría vacunas Pfizer, no había desarrollo de la tecnología del ARN mensajero, porque en 1918 ni se conocía la información del ADN como tal. La información que habría dado Watson y Crick en relación a que el ADN tenía la forma de cadena espiral como escalera de caracol. Esa información no se conocía en 1918. A las justas se estaba conociendo para esa época y eso lo menciono con bastante claridad porque en mi libro sobre COVID-19 que publiqué hago un resumen sobre lo que significan las pandemias. Y ahí claramente hablo sobre lo que significó el descubrimiento del ADN, hablo claramente de lo que significó la teoría de la microbiología que fue a finales de 1890 con la teoría de lo que ha significado los agentes patógenos y cuando recién ahí, por ejemplo, Lister, Pasteur empiezan a hablar sobre la teoría microbiológica. Y estamos hablando en inicios del siglo XX. Entonces, para ese momento, toda esa información no se conocía. Entonces, imagínense, en el año 1930 y 1950 hubo ola de infartos. ¿Cuál sería la relación? La misma que yo menciono, que está asociado hoy en día a los infartos. Y ojo, no ha pasado ni 5 años de la pandemia. La verdadera ola de infartos se va a dar no en el 2025, se va a dar en el 2030, en el 2040. La verdadera ola de infartos y la mortalidad causada por los problemas de infarto al corazón se van a ver 10 años después de la pandemia. ¿Y eso qué significa? Que si la pandemia inició en el 2020, 2030 va a ser el inicio, 2030, 2050, vamos a ver nosotros una verdadera ola de infartos. Y no solo infartos, vamos a ver incremento de enfermedades metabólicas como la diabetes, el infarto, la fibrosis pulmonar y el cáncer de pulmón. Obviamente también va a haber otras enfermedades como la hipertensión, problemas renales, oculares y manifestaciones neurológicas. Si usted no me cree, no hay problema, allá usted. Pero estos puntos son importantes. Miren entonces, el efecto inflamatorio viral sobre el sistema cardiovascular, programación fetal o desarrollo temprano, afectación del feto, efectos indirectos a la parte social y nutricional. Hay artículos en el año 2000, hallazgos donde se registró aumento de la mortalidad de enfermedades cardiovasculares asociadas a la pandemia de 1918. En el 2009 se habló sobre personas expuestas intraútero durante 1918 con el aumento de riesgo de enfermedades cardiovasculares. En 1961 un trabajo habló sobre la observación de patrones críticos de mortalidad cardiovascular tras las pandemias gripales. En conclusión, sí hay evidencia de que la pandemia por gripe española pudo haber contribuido en un aumento de los infartos de miocardio décadas posteriores. Y esto es lo que va a pasar con COVID-19 y esto es lo que va a pasar con la gripe aviar cuando se convierta en una pandemia que va a ser una pandemia. La pregunta no es si va a ser una pandemia, porque eso ya es inherente. La pregunta es cuándo va a ocurrir esto. Entonces, a esta pregunta muy importante, y gracias Edith por esa pregunta, es de que no es por las vacunas. El real impacto que va a causar una ola de infartos y que ya la está causando, todavía estamos en un porcentaje mínimo, pero ya empezó, es las consecuencias de la tormenta de citoquinas que ha causado el virus del SARS-CoV-2 y que la gripe aviar H5N1 cuando se convierte en pandemia va a seguir el mismo patrón, como lo fue en 1918 la gripe española.
Y el escenario que se presenta, lamentablemente, ojalá que no ocurra, pero ya lo mencionamos, es de que podamos vivir la transición de dos virus potencialmente agresivos, como H5N1 y COVID-19, que estén asociados a ello. Y esto podría haber una circulación simultánea de lo que nosotros tenemos que estar atentos a ello. ¿Correcto? Entonces, una información importante, y hoy en día, gracias a esta pregunta, vamos a estar también aplicando en nuestras transmisiones en vivo la inteligencia artificial. Vamos a utilizar esta metodología para poder responder muchas de las preguntas que vayamos viendo. Escuché una frase que bastante la comparto hoy en día, en tiempos de inteligencia artificial, en donde la tecnología no va a reemplazar a las personas. Las personas que utilicen la tecnología van a reemplazar a las personas que no la utilicen. Esa es la respuesta. La tecnología no va a reemplazar el trabajo de las personas, pero sí las personas que utilicen la tecnología van a reemplazar hoy en día a esas personas que aparentemente tienen ese puesto de trabajo fijo. Quien les habla, soy médico, soy cirujano oncólogo, pero aplico la tecnología en el manejo de mi acción médica. Incluso he tenido comentarios a veces de familiares que muchos me dijeron que me equivoqué de carrera porque debí ser quizás un ingeniero de sistemas, programador o quizás muchas veces hasta un administrador o economista más que un médico. Y yo siempre les menciono de manera educada, porque son igual familiares y los comentarios valen, en que al contrario, como médico aplico todas esas herramientas, porque al igual que tengo 4 maestrías en medicina, tengo una maestría en administración de empresas, que es un MBA, y tengo un doctorado, 3 libros escritos. Y este año 2025 probablemente esté escribiendo mi cuarto libro, que ya le va a interesar el tema, ya lo estaré presentando, ya tengo ya el proyecto avanzado, y va a ser un tema importantísimo para lo que es el manejo del cáncer, complementando mi primer libro publicado, Cáncer, el enemigo oculto. No va a ser una segunda parte, sino va a ser un libro complementario a este libro, El enemigo oculto, que vamos a estar compartiendo probablemente en otro libro. Pero a esa pregunta que me hacían por qué no fui otra carrera más que médico, es porque yo desde los 8 años de edad quería ser médico, y mi carrera para mí es una situación que me complementa, y prácticamente todo lo que hago lo enfoco en mi carrera. Obviamente poniendo y utilizando la tecnología para poder ayudar a ello. En mis consultas a pacientes utilizo la inteligencia artificial para mostrar al paciente que el conocimiento que tenemos está validado científicamente, y sobre todo el objetivo es ayudar. La semana pasada llegó a mi consultorio una madre con su hijo de 11 años, quien habría tenido una leucemia linfocítica aguda, y venía porque el niño había presentado fiebre y estaba con decaimiento. Ojo, leucemia linfocítica aguda. Examino al niño y encuentro que tenía ganglios aumentados en el cuello, en la axila, y el hígado lo tenía bastante grande. Y le digo, señora, su niño puede estar cursando con una complicación o con un segundo cáncer, como es un linfoma, un síndrome linfoproliferativo. Inteligencia artificial. Mencioné el caso y la inteligencia artificial dio prácticamente el conocimiento que yo había compartido, en donde el niño estaba cursando o con una recidiva de la leucemia o con un linfoma secundario a la quimioterapia, y que esas dos situaciones eran necesidad de ser evaluado urgentemente. El hospital, no menciono nombre, el hospital, la mamá fue con su niño por emergencia y dijeron, no es una emergencia, saque su cita. La señora tiene cita para junio, estamos a abril. Para junio ese niño se hubiese complicado y su mortalidad se hubiese incrementado. Pero lamentablemente eso es lo que tenemos hoy en día. Es por eso que los médicos, y se los menciono así, y se lo menciono con toda la autoridad que tengo en la parte académica, 20 años de experiencia como cirujano oncólogo,
un doctorado publicado, la tesis, con título registrado, 4 maestrías en medicina, una maestría en administración, 3 libros escritos, por si acaso, 3 libros escritos, acá hay 2, y este es el tercero, 3 libros escritos, y más de 1 millón de seguidores en todas mis redes sociales, prácticamente 2 millones. Entonces, con todo ese background, yo digo, hoy en día, muchos de los médicos recientes y los actuales no están actualizando la información. No están viendo al paciente de manera global. Y esto está dando diagnósticos equivocados. Es muy importante en medicina siempre tener una segunda opinión y conocer qué médico está tratándolo a uno para que podamos tener un diagnóstico adecuado. Diagnóstico correcto hace tratamiento correcto. Diagnóstico incorrecto hace manejo, tratamiento incorrecto. Lamentablemente veo casos de pacientes que tienen anemia y muchos de los médicos lo único que se limitan a hacer es indicar, señora, señor, usted tiene anemia, va a estar tomando desde ahorita unas pastillitas de sulfato ferroso, una al día, por 30 días para que mejore su anemia. Oiga, pregúntese por qué tiene anemia el paciente. 2 causas importantes. O no produce sangre o está eliminando sangre. Y si está eliminando sangre y tiene más de 40 años, puede ser un cáncer. Cáncer de estómago, cáncer de colon. Si es mujer, cáncer de útero. Si es niño, adolescente o adulto mayor, un problema a nivel de la médula ósea. No produce sangre. Puede tener una mieloctisis. Puede tener una pancitopenia, anemia, plaquetopenia, leucopenia, biopsia de médula ósea. Entonces, esos puntos son importantes. Diagnóstico equivocado. ¿Por qué? Porque el médico asume de que el paciente tiene una anemia ferropénica. Ah, no, es la anemia ferropénica, porque usted no come bien. Oiga, hay que estudiar, hay que pensar. Y si no estudió, ya hoy día utilice la inteligencia artificial para que por lo menos reemplace lo que usted no está pensando. Ponga el caso clínico. Paciente de 40 años de edad que acude por anemia. Examine al paciente, vea lo que tiene, ponga los datos en la inteligencia artificial. Ya que usted no quiere pensar a veces algunos médicos, por lo menos la inteligencia artificial lo va a ayudar. Y va a ayudar a tener un diagnóstico más certero y qué exámenes debe solicitar para que el paciente tenga un manejo adecuado. Yo vengo aplicando la inteligencia artificial prácticamente desde el año pasado y utilizo muchas herramientas de inteligencia artificial. No porque está reemplazando mi trabajo, sino porque me está haciendo más efectivo, me está ayudando a tener un mejor manejo y es algo de lo que hablo en mi último libro, Medicina 5.0, el poder de la IA, de la inteligencia artificial, en el diagnóstico precoz de las enfermedades. Yo no hablo porque se me ocurre, he escrito un libro sobre eso, un libro sobre inteligencia artificial en medicina, y ya la vengo aplicando desde el año pasado. Y es por eso que nosotros debemos aprender. Todas las tecnologías nuevas que van saliendo, las voy aprendiendo. Hoy en día estamos hablando de lo que es el metaverso, hablamos de realidad aumentada, hablamos de realidad virtual. Estoy conociendo esa información, estoy trabajando en ello y es algo importante que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿correcto? Muy bien, entonces esta información para mí ha sido muy importante. No olviden darle un me gusta al video, compartir la información para que más personas tengan conocimiento sobre estos datos, ¿correcto? Nos veremos el día de mañana. Igualmente, no olviden suscribirse al canal, darle un me gusta al video para que la información se comparta. Cuando usted da un me gusta al video, no es porque estamos a favor de que existan enfermedades o pandemias. Es porque estamos a favor de la información para que las personas estén informadas y atentas para poder cuidar la salud. Para eso damos un me gusta al video. No olviden darle un me gusta al video para que se comparta la información. Un saludo cordial con todos. Nos veremos el día de mañana. Que tengan una muy buenas noches. Saludos.